Seguimos en Aquí No Ha Pasado Nada. Tenemos una invitación muy especial. De hecho, repite. Amigo de la casa. Repite el doctor Claudio Cárdenas, que está con nosotros, neurólogo, neurofisiólogo del Hospital Vargas de Caracas. El doctor del sueño. Médico cirujano egresado de la Escuela Luis Racetti de la UCB. Hoy vamos a hablar del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre. Se conmemoró para crear conciencia. Sí, fue el domingo pasado. Exactamente, para crear conciencia sobre esta enfermedad neurodegenerativa y apoyar a quienes la padecen, sus familias y cuidadores. Así que muchísimas gracias al doctor por aceptar la invitación. Bienvenido, doctor. Gracias a ustedes, es verdaderamente un gusto estar aquí. Doctor, una de las cosas que más ha empezado a temer el ser humano, y más cuando uno ya está llegando o ya llegó al quinto piso, es esta enfermedad degenerativa. ¿Hay algún elemento en el cual uno pueda sospechar que va a sufrir de esta enfermedad? ¿Hay algún examen que se pueda hacer? ¿Y qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una forma de lo que llamamos neurodegeneración anormal. Entiéndese que todas las células del cuerpo y todos los tejidos van a degenerarse a medida que envejecemos. Claro. La neurodegeneración es un proceso normal del envejecimiento, pero cuando ocurre más acelerada que lo que debería ocurrir, entonces hablamos de una neurodegeneración anormal. Dentro de esos estados están las demencias, anteriormente conocidas como demencias. El término ha venido en desuso porque se utiliza muchas veces de características peyorativas y ahorita los llamamos trastornos neurocognitivos. Sí. Pero para simplificar, bueno, las demencias hay muchos tipos, pero la más frecuencia es el Alzheimer. O sea, hay que entender de que Alzheimer no es sinónimo de demencia, es un tipo de demencia, que es la más frecuente. Ok. Y la verdad es que la causa no la sabemos, pero el mayor factor de riesgo para padecerlo es envejecer. O sea, ocurre mucho más a medida que las personas van envejeciendo. Y el aumento de lo que parece ser que está presente tiene que ver más que todo con el aumento de la edad de la población. No tiene que ver con otras cosas. Claro. Pero ha habido casos de Alzheimer en personas muy jóvenes. Sí, de hecho sí ocurre. Uno de los primeros casos, el caso que describió el doctor Alois Alzheimer, era una mujer de 57 años. Y ojo, sí puede ocurrir. O sea, tú puedes tener enfermedad de Alzheimer a los 55 años. Pero también es que esta es una información que hay que tomarla con mucha cautela porque las personas confunden los olvidos con problemas de memoria y no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Un olvido es algo que puede sencillamente la persona pasar por alto, ¿ok? Pero no es necesariamente un problema de memoria. La memoria es un proceso. Necesitas, para tener un adecuado ciclo de memoria, necesitas atención. Claro. ¿Ok? Yo siempre les digo a los pacientes que es como una habitación. ¿Ok? La puerta es la atención. El introducir algo en la habitación, por ejemplo una silla, es el aprendizaje. El que esa silla se quede en la habitación es el almacenaje y el yo poder sacar la silla de la habitación es la evocación. Todo ese es el proceso de la memoria. Si la puerta está cerrada, por ejemplo, porque estoy mal en la atención, porque no estoy atento, la silla nunca va a poder entrar. Obvio. Si yo no hago el proceso de aprendizaje, la silla nunca va a poder entrar. Digamos que las demencias, el problema de memoria es que tú tumbas una pared del cuarto y alguien viene y te roba la silla. Y sencillamente nunca está. Pero eso es lo que ocurre en una enfermedad neurodegenerativa. Si tú estás inatento, porque estás sobrecargado de cosas, porque tienes 1.000.000 de cosas a hacer, porque estás embarazada, porque no estás durmiendo bien, ¿ok? Porque no estás de repente comiendo adecuadamente, porque no estás deprimido. De hecho, hay una condición que se llama pseudodemencia depresiva. Wow. Hay que entender que la depresión causa fallas cognitivas. Tú puedes tener olvidos y no necesariamente es una enfermedad neurodegenerativa. Y si sufres de falta de atención, ¿no? Sí. Por ejemplo, si tú padeces de falta de atención, es frecuente que tengas olvidos. Eso no necesariamente es problema de memoria. Quizás estoy sobresimplificando con esto, pero por ejemplo, el paciente que padece de memoria, de problemas de memoria, la gran mayoría de las veces él no se da cuenta. Porque si tú te olvidas algo, y después te recordaste que se te olvidó, lo estás recordando. En cambio, el paciente que tiene problemas de memoria... Qué bien que llegó usted hoy. Doctor Claudio, claro. no sabe lo que está diciendo al aire, no solamente por Canache, seguramente por todos los oyentes. Tú sabes la cantidad de gente que hay paranoica porque cree que se está volviendo loco, porque se le están olvidando las cosas, incluyéndome. Yo fui testigo de una persona que sufría problemas de memoria y no se da cuenta. No se dan cuenta. Y fui testigo del momento en que se dio cuenta. Wow. Sí, llega un momento en que obviamente es tan magnánimo. Fue horrible porque estaba sacando artículos, cosas de la nevera y entra y sale y vuelve a sacar de la nevera y se dio cuenta que sacó 3-4 veces los mismos ingredientes para hacer lo mismo. Sí hay un proceso. Entonces se descubrió y dice, ¿quién sacó esto? Tú.
Es un caso. Sí, Ahora, a veces hay... Es que todo depende también del nivel cultural. claro. ¿Ok? Yo quisiera hacer una pregunta que me parece que es importante porque estamos todavía hablando propiamente del Alzheimer. El Alzheimer, a diferencia de otras demencias, otro tipo de demencia, es mortal, tengo entendido. ¿Es una enfermedad mortal? La verdad es que tú no te mueres por una enfermedad neurodegenerativa de este tipo. Ok. Ok, el problema es que la característica principal es que vas perdiendo independencia. Si tú pierdes independencia, pierdes la capacidad de cuidarte. Claro. Y entonces aumenta el riesgo de mortalidad de toda causa, pero esto no te va a matar. Ok. O sea, si una persona está siendo atendida y cuidada, de hecho, inclusive en muchos países, a los cuidadores o a los familiares les pagan para que vivan con los pacientes porque aumenta mucho la expectativa de vida. Generalmente los pacientes fallecen es por encamamiento y las complicaciones del encamamiento. ¿Sabes? Estreñimiento, obstrucción intestinal, neumonías, infecciones Claro. urinarias, escaras, pero Todo lo verdaderamente... colateral. Porque estamos hablando, fíjate, estamos hablando del cerebro cognitivo, es el cerebro pensante el que se afecta. Porque el cerebro animal y el cerebro, digamos, primitivo reptiliano queda funcionando. De hecho, inclusive la persona puede tener importante alteración del funcionamiento del cerebro pensante y puede estar caminando por aquí y por allá y haciendo de todo. Inclusive puede reservar. Nosotros vamos midiendo la pérdida de la independencia a medida que la persona va avanzando en esta condición. Miren, al 0412-2500-897 ustedes se pueden comunicar con nosotros para aprovechar, pues, si tienen alguna pregunta, alguna duda. De hecho, acá dice, si no estoy equivocada, esto es un mensaje, en China registraron un caso de Alzheimer en un chico de 19 Yo había años. escuchado algo así. Sí, de hecho, bueno, no es exactamente Alzheimer. Lo que pasa es que fisiopatológicamente, es decir, el origen del problema es que hay una proteína anormal que se va acumulando. Esa proteína anormal que se va acumulando se acumula entre las neuronas y yo más o menos hago el símil para que las personas entiendan. Es como que si tú vas llenando los containers de la calle de basura y no pasa el camión a recogerlo. De hecho, inclusive la enfermedad de Alzheimer es una acumulación de una proteína anormal que debería ser limpiada del cerebro y no está siendo limpiada. Claro. Ahí está, de hecho, donde radica el problema que no se sabe exactamente. Va ¿Por qué? circulando en el líquido cefalorraquídeo. No es que queda circulando el líquido cefalorraquídeo, todo lo contrario. El líquido cefalorraquídeo tiene funciones de vertedero para limpiarla y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Como un celular que está saturado y no puedes limpiar su memoria. Y el problema también es que yo lo pongo como que se va acumulando la basura en la acera. Pero llega un momento en que como nunca pasa el camión, se acumula en la calle. Entonces en un principio no pasan los carros y solamente las motos. Y después ya no pasan ni las motos. O sea, Claro. digamos que los vehículos son la comunicación entre las neuronas. Porque directamente no le pasa a la neurona. Le está pasando al lado de la neurona. Pero como hay esa cantidad de desecho que no se está Hay eliminando, interrupción. se va dañando. Claro. Ahora- Mira, tengo que hacer una pregunta con respecto, ya que estamos con esta con esta proteína. O sea que en el diagnóstico del Alzheimer, digamos, que no solamente los signos, los síntomas, todo esto, sino que también puedo tener una prueba en laboratorio para La determinación de hacemos esta en líquido. proteína. Bueno, eso es algo que estamos haciendo hace más Función. o menos un par de años, que es la medición de la proteína A-beta-42 y de proteína tau en líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Pero eso lo hacemos generalmente cuando sospechamos un Alzheimer temprano, porque actualmente, aunque no está disponible en Venezuela, existen los anticuerpos monoclonales que atacan estas proteínas Perfecto. beta-amiloide. Y ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, en algunos países, se están haciendo estos protocolos en donde te colocan algunos de los UMAP, que son los anticuerpos monoclonales, para tratar el Alzheimer temprano con muy buenos resultados. Pero bueno, todavía nosotros podemos hacer el diagnóstico aquí en Venezuela, en el Centro Médico de Caracas lo hacemos. ¿Se hace de cuál de las dos maneras? Hacemos, bueno, ¿De anticuerpos? hay que primero considerar de que el diagnóstico es clínico, es decir, es el interrogatorio, el Sí. examen físico y la evaluación neuropsicológica, que es muy importante. Claro. La resonancia, y esto es importante que se aclare, la resonancia magnética cerebral es útil, pero no hace diagnóstico Claro. de Alzheimer. Claro, pues hay Y eso lo indicios, tienen que claro. tener en consideración, ¿ok? Porque las personas están esperando que la resonancia diga, usted tiene Alzheimer. Claro. Y a menos que sea un Sí. Alzheimer muy avanzado, en donde veas un deterioro muy severo, por ejemplo, de los hipocampos, los lóbulos temporales, la resonancia la utilizamos es para saber que no es otra cosa, Claro. que no es un tumor, Para que no es un descartar. ACV, que no es algo. Tenemos una pregunta al 0412-2500-897. Buenos días, muchachos. Dice, doctor, ¿el Alzheimer es hereditario? Y si no lo es, ¿cómo evitarlo? Hay algunas formas de enfermedades neurodegenerativas hereditarias, no lo vamos a mentir, pero la mayoría de la enfermedad de Alzheimer no lo es. Hay que entender de que
una cosa es un factor de riesgo y otra cosa es una causalidad. Claro. ¿Ok? Si tú tienes un automóvil, tienes un factor de riesgo de que en algún momento vas a tener un accidente automovilístico. Eso Claro, no porque significa andas que en carro, va a pasar. Entonces, sí, obviamente, si tienes un padre o una madre que tuvo una enfermedad de Alzheimer, tú tienes un factor de riesgo. Eso no significa que va a pasar. Claro. Entonces, verdaderamente, vivir con el miedo de que esto te va a ocurrir genera muchísimo daño en el aspecto de lo psicológico. ¿Cuáles son los factores protectores? Y más hablamos de factores protectores. ¿Qué puedes hacer tú como para minimizar el riesgo? Hay que tomar en cuenta que primero la actividad intelectual, los grados académicos, el tener bastante entrenamiento desde el punto de vista intelectual o físico, ser atleta de alta competencia, ser un científico de alta competencia, es un elemento protector. ¿Ok? Ahora, lo otro es que también el dormir adecuadamente se ha garantizado que establece un factor protector. Por supuesto, no podemos olvidar, cualquier enfermedad que dañe las arterias también aumenta el riesgo de Alzheimer. Entiéndase el cigarrillo, entiéndase la diabetes, entiéndase la hipertensión arterial, los factores cardiovasculares no controlados. Y adicionalmente a ello, por supuesto, el tratamiento de la enfermedad mental. Y esto es muy importante. La enfermedad mental no tratada, y cuando hablo de enfermedad mental no lo tomen a mal, estamos hablando de depresión, ansiedad, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno bipolar, estamos hablando de cualquier enfermedad mental. Si no es atendida, es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Claro. Por eso uno insiste muchísimo en el tratamiento de la depresión, porque la gente cree que la depresión no hace nada, y la depresión aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Entonces hay que tratarlo. Hay que aumentarlo. Entonces, hablamos de factores protectores y es importante porque la gente quiere el Magic Bullet, quiere la pastilla mágica, la sustancia mágica, el método mágico, la meditación mágica. Y la verdad es que esto es una lotería. Todavía no se sabe exactamente por qué algunas personas acumulan esta proteína y otras no. Sí, bueno, digamos, el Alzheimer es un tema de investigación actual, constante, todo el tiempo. Yo estoy suscrito a una revista que se llama Science Alert y cada 2-3 días llega algo con respecto al Alzheimer. O sea, es un área de investigación muy amparada sí, hoy en día. Sí, y que también ¿verdad? estuvo mucho tiempo abandonada. Lo bueno de la ciencia es que la ciencia se autocorrige en cierto sentido. Sí, claro. Antes se hablaba de la demencia senil. Sí. Ese Correcto. término ya no se usa. De eso. ¿La demencia senil es Alzheimer? No, la demencia senil ya no existe. Es decir, se pensaba antes, cuando comenzaron este tipo de investigaciones, se hablaba de demencia presenil y demencia senil. Cuando le pasaba a la gente joven, cuando le pasaba a la gente joven era demencia presenil. La demencia presenil era esquizofrenia. Y la demencia senil era la demencia de los mayores, que no era esquizofrenia. Y se pensaba que solo por el hecho de envejecer tú ibas a tener un deterioro cerebral. ¿Qué nos ha demostrado la prueba del tiempo? Que hay gente de 95 años que está funcionando perfectamente bien. Y que la mayoría de la gente que antes tenía demencia senil, verdaderamente no era demencia senil. Era que tenían Alzheimer o demencia vascular, como te mencionaste. Yo lo puedo demostrar o lo puedo visualizar con mi mamá y una de sus mejores amigas. Okay. Mi mamá era una persona que se dedicó mucho tiempo a trabajar, no tenía una vida social estable o no quería tener una vida social y lo que hacía era trabajar. Y poco a poco, en este momento, a sus 85 años, ella, la memoria de corto plazo es muy... No la puede, no la resuelve bien, ¿no? Recuerda muchos tiempos del pasado, pero la de si se bañó hoy no lo recuerda. Bueno, el 90% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer inician con problemas de memoria reciente. Y eso es una condición que hay que tomar en cuenta. Entonces la gente se sorprende porque él tiene muy buena memoria porque se recuerda desde hace 30 años. Sí, pero es que el problema es la memoria reciente. Claro. Y tocas de tocar un punto vital. Y es que acabas de mencionar dos cosas significativas. Primero, el vínculo social. No lo mencioné antes, pero es un factor protector. ¿Okay? El vínculo social ha sido la clave de muchos países de alta longevidad, de personas con cerebros en muy buen estado. ¿Sabes? En Okinawa, en Costa Rica, en España, el vínculo social es importantísimo, el vínculo social personal. Y lo otro, la alimentación, que por supuesto también se ha visto que una dieta balanceada, abundante en granos, abundante en vegetales, no es que es escasa de proteínas, con proteínas presentes, pero sobre todo con avance de fibra también es un factor protector. Pero también entienden de que uno no puede vivir con el miedo de todos los días pensando que estás haciendo algo malo y que por eso te va a dar Alzheimer después. Claro. Porque eso no es vida. Eso no es un círculo vicioso, usted que trabaja con el cerebro. Digamos, acá está llegando un mensaje que dice: buen día, doctor, usted me acaba de dar un alivio, porque muchas veces me pasa que voy a buscar algo y se me olvida que lo que buscaba o lo que buscaba debe ser. Eso no es Alzheimer, es falta de concentración. Agradecido. Un mensaje para todos aquellos que creemos que nos estamos volviendo locos.
Sí, bueno, doctor, queremos agradecerle, por supuesto, Puede volver a venir, doctor. la visita, Cuando sí, quieran. Tenemos que totalmente. hablar del sueño. Usted Sí. no sabe lo que ha hecho. Sí, 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 No porque bueno, tiene idea lo que has hecho. así que queremos agradecer muchísimo al doctor Claudio Cárdenas, neurólogo y neurofisiólogo. Hoy nos vino a hablar del Alzheimer, porque el domingo fue el Día Mundial del Alzheimer. ¿Usted cree, doctor, que falta mucho para conseguir una cura o una forma de prevenir el Alzheimer? No, creo que estamos bastante cerca. Creo que de hecho se ha dado con la clave que es la disminución de esta proteína y creo que pronto también con la ayuda de la genética tendremos buenos resultados. Me muy anoto. bien. Y Terminamos recuerden. en esta nota positiva y optimista. Muy bien. Recuerden, sean panas, busquen gente, tómense cafecito con muchas personas Coman y disfruten fibra. su vida. Sí, bueno, también comen Haga fibra. ejercicio. Nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes decirle que mañana a partir de las 6 de la mañana estaremos de vuelta con todo el humor y el guaguancó. Tranquilo, Mire, claro que sí. para conectarnos con el doctor Claudio Cárdenas, ¿dónde lo podemos buscar? @ Neurocárdenas es el Instagram y @ Doctor Neurocárdenas es el TikTok que abrí recientemente porque me dijeron que tenía que hacerlo. Claro, Oye. tienes no, Y bueno. ahí lo pueden ver bailando. Arroba doctor, Neurocárdenas, sí, doctor DR Neurocárdenas. DR Neurocárdenas. Muy No bien, te doctor. duermes sin llamar. Ok, señores.